invitamos a Katrin Bockert, quien es máster en Educación y Psicología con enfoque en interculturalidad y ciudadanía. Trabajó en la cooperación internacional en proyectos de educación, servicios comunitarios y ciudadanía en África, América Latina y Medio Oriente. Le damos la máster. Le damos la bienvenida a Katrin Bockert. Entonces, mi nombre es Katrin Bockert y hoy día voy a hablarles otra vez, pero esta vez a más estudiantes, a más personas, sobre una pequeña investigación que vamos a lanzar en el marco de las elecciones en Perú en el 2026, en el próximo año. Y esta pequeña investigación la vamos a realizar a través de ustedes, con la ayuda de los estudiantes de esta carrera de periodismo. Pero primeramente quiero agradecer a todas las personas que han organizado este evento y especialmente a Franklin Cornejo por la oportunidad de hacer esta investigación en esta universidad y también de darme el espacio hoy para presentar lo que les voy a decir ahorita. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? En el marco de las elecciones del próximo año, ¿qué podemos mejorar la calidad de la información en los medios de comunicación para preparar a todos los ciudadanos peruanos, ¿no? Para tener una mejor comprensión con la finalidad de poder emitir un voto más informado y crítico. Los ciudadanos tienen una responsabilidad extremadamente importante en una democracia. Como dicen en inglés, son uno de los checks y balances del poder, ¿no? Tenemos la separación de los tres poderes, pero los ciudadanos también son un poder. Pero, bueno, entonces, eso significa que en el día a día ejercen un papel clave en el monitoreo y la evaluación del impacto de las políticas públicas. En el momento de las elecciones, tienen que escoger los representantes que mejor defiendan las necesidades y intereses colectivos. Entonces, eso requiere ciudadanos suficientemente informados y críticos. Pero, entonces, para eso necesitan información y la modalidad para apropiarse de esta información. Entonces, en este momento, en la mayor parte de los países que sean más o menos democráticos, los medios de comunicación son la modalidad primordial para producir y brindar esta información a los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa? Entonces, hoy en día estamos abrumados por una cantidad de información enorme. Y es información buena, pero también desinformación y noticias falsas. Y eso llega a ser un desorden total, yo diría un caos de información, de buena información y mala información, ¿no? Y encima de eso, a la hora de las elecciones, tenemos las campañas electorales que confunden y complican las cosas aún más y hacen un fuerte llamado a las emociones de los ciudadanos y no tanto a la razón, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen que hacer un esfuerzo enorme para buscar y encontrar sentido y sustancia en toda esta información y no dejarse distraer. Y sobre todo, para llegar a un conjunto entendible de lo que está pasando en su sociedad y para que después les va a permitir llegar a un voto más informado y crítico. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los ciudadanos? Si realmente queremos una ciudadanía que puede cumplir con su responsabilidad, que queremos una ciudadanía que pueda tomar decisiones autónomas y basadas en la razón. Entonces, obviamente todos nos dejamos llevar por razones emocionales, eso es normal, pero eso no puede ser el motivo dominante de una decisión, de un voto en las elecciones, ¿no? Tenemos que usar la razón, todos. Entonces, mi propuesta es que tenemos que abordar la información
en los medios de comunicación desde una perspectiva pedagógica. Entonces, eso significa no solamente información, pero sobre todo comprensión. Porque ciudadano más información no significa una ciudadana más informado y crítico, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué comprensión? Es que hoy en día, sobre todo en las ciencias políticas, según mi óptica, hay mucho enfoque en conocimiento político. Entonces, lo que dicen en inglés, political knowledge. Para darles un ejemplo. Entonces, hay mucho enfoque en nombres, números, posiciones de candidatos, procesos electorales. Obviamente importante, pero eso no es lo esencial. Entonces, hace un mes había en el Comercio este artículo sobre el desconocimiento sobre el proceso electoral predomina entre la mayoría. Entonces, era algo extremadamente preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué están en las encuestas? ¿Qué preguntaban a los ciudadanos? El número de partidos políticos, si sabían cuál era el número de partidos políticos, el número de senadores, el número de diputados. Entonces, en mi perspectiva, eso no tiene mucho sentido. Bueno, es obviamente importante saber un poco, obviamente la fecha del día de las elecciones, un poco sobre el proceso electoral, pero si estamos hablando de contenido, eso no nos ayuda a tener una mejor comprensión de lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces, por eso estoy diciendo, hay insuficiente enfoque en entender relaciones estructurales entre situaciones y acontecimientos, diferentes perspectivas, contextos, marcos normativos, conceptos, etc. Tenemos que entender un poco, no en detalle obviamente, pero cómo funciona el sistema en nuestra sociedad. ¿Qué son los grupos de poder? ¿Qué es el modelo socioeconómico? Etcétera, ¿no? Y también porque comprensión, porque información, necesitamos información que facilite el aprendizaje. Entonces necesitamos también un formato más didáctico. Por ejemplo, hay excelentes reportajes de investigación, extremadamente bien investigados, pero si buena parte de la población no llega a entender el reportaje de investigación, es una pena, ¿no? Entonces ahí también has perdido ciudadanos, una comprensión ciudadana. ¿Y por qué ciudadana? Porque es extremadamente importante que los ciudadanos tienen una comprensión más independiente de los lineamientos de pensamiento del gobierno, de los políticos, de los partidos políticos. Porque si no, las elecciones serían una competencia entre partidos de fútbol y nosotros como ciudadanos, como votantes, seríamos no más que hinchas, ¿no? Porque cada partido está tratando de llamarte la atención y decir, vota por mí, y te cuentan, te dicen cualquier cosa para que en el momento votes por este partido. Entonces, esos son son factores muy de emoción, ¿no? Como es el caso en un partido de fútbol. Y también que los ciudadanos tengan una comprensión que refleja no solamente sus necesidades y intereses personales, pero también del colectivo, que pueden identificarse con lo demás, con la ciudadana en su totalidad y diversidad. Y información relevante para ciudadanos. Solamente unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo puedes entender los planes de los partidos políticos si no conoces bien el estado de desarrollo de tu sociedad? ¿Y cómo puedes entender las propuestas, las supuestas soluciones de los partidos políticos si no conoces bien las causas inmediatas y estructurales de los problemas? Por ejemplo, aquí he vivido aquí 3 años y los estados de emergencias han sido muchos, ¿no? Hay estado de emergencia después de estado de emergencia.
y cada vez escucho, sí, tenemos que aplicar la mano dura, ¿no? Entonces, eso parece ser la única solución, la única opción, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo puedes entender la información en los medios de comunicación si no está escrita en un formato y lenguaje accesible y entendible para todos? Y cómo puedes tener una comprensión completa si la información está en todas partes. Porque muchas veces tienes medios y tienen buena información, pero también mala información, y está como distribuida en diferentes medios, y tú como ciudadana tendrías que hacer un esfuerzo increíble para tratar de buscar toda esta información y ponerlo en un conjunto entendible para poder luego hacer un voto más informado y crítico. Entonces, solamente un ejemplo es que en el 2016 en Inglaterra hubo una campaña, hubo un referéndum sobre si el Reino Unido debía seguir siendo parte de la Unión Europea. Entonces, había una campaña absolutamente feroz entre los partidarios de quedarse o salir. Pero sobre todo, la campaña a favor de Brexit usó la bola de mentiras y mensajes engañosas para convencer a la gente que tenía que votar en favor de salir. Y usaron, por ejemplo, este tipo de imágenes, ¿no? Quedando en la Unión Europea, eso significaba una ola de migrantes que iba a invadir el país. Entonces, pura mentira. Igual que toda la plata que el Reino Unido mandaba a la Unión Europea toda la semana, eso podría invertirse en el sistema de salud público. También mentira. Entonces, después de esta campaña, la University College of London, a raíz de esta situación, ellos se hicieron la pregunta: ¿cómo podemos mejorar la calidad de la información y el discurso durante las campañas electorales y de referéndum? Y ellos pensaron en una entidad que ellos llamaron el Information Hub. Entonces, eso sería un espacio físico y virtual, un espacio donde la gente, donde los ciudadanos tengan acceso a información de alta calidad y de diversas fuentes. También información diferenciada, procedural, factual, posicional, comparativa, analítica, que sea accesible y relevante para todos, donde los ciudadanos pueden reunirse para discutir, para debatir, para hacer debates, que tenga financiación pública, gestionado por un nuevo organismo público independiente, y que sea una colaboración entre gobierno, universidades, sociedad civil y medios de comunicación. Bueno, hasta que no tengamos esta entidad, ¿qué podemos hacer para mejorar lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un primer paso hacia fortalecer la posición del ciudadano, hacia la construcción de una ciudadana más independiente, informada y crítica? Entonces, ahí entra la investigación. Entonces, queremos conocer sus percepciones a través de dos encuestas. Una encuesta antes de las elecciones, donde van a pensar en la pregunta cómo debe ser la calidad de la información en los medios de comunicación para preparar a todos, etc. Después, una encuesta después de las elecciones, cómo ha sido la calidad de la información en los medios de comunicación y cómo se podría mejorar esta calidad. Entonces, esto es un poco la teoría, y aquí tenemos la práctica. Entonces, ¿sí? Siguiente. Sí. Entonces, y en estas preguntas vamos a ver tres temas: tipo de información y temas que son importantes según ustedes, la calidad democrática de la información, es información objetiva, diversa, completa, equilibrada, y el formato de presentación de la información.
¿En qué medida es en formato y en una presentación didáctica? Eso es lo que significa accesible y entendible para todos. La primera encuesta se lo vamos a mandar en estos meses, noviembre, diciembre. Y es una encuesta de preguntas donde ustedes, por ejemplo, donde ustedes pueden indicar si es información importante, poco importante, muy importante y por qué. Y después, en el periodo entre enero y abril hasta las elecciones, la idea justamente es que ustedes como estudiantes hablen con sus co-ciudadanos, que hablan con su mamá, su papá, con la vecina, con el señor de la tienda, con cualquiera, para conocer un poco sus percepciones sobre los medios de comunicación y en qué medida esos medios les preparan para poder emitir un voto más informado y crítico. Después, en abril-mayo, un poco la misma encuesta después de las elecciones, cuál ha sido su experiencia en la práctica, tal vez han cambiado de opinión en función de su experiencia y en función de la experiencia de los ciudadanos con quien hablaron. Y también vamos a crear un pequeño grupo de estudiantes, no sé cuántos, pero quienes tal vez quisieran reunirse más a menudo para hablar de este tema en más detalle. Todo es un proceso también educativo para nosotros, para todos, también para mí. La idea es profundizar la reflexión sobre este tema, sobre la construcción de ciudadanía en una democracia y también un trabajo de sensibilización y concientización mutua entre estudiantes y ciudadanos. Entonces, ustedes como estudiantes van a conocer la perspectiva de los ciudadanos. Eso es muy importante también como para su desempeño futuro como periodistas, ¿no? Y al mismo tiempo también ustedes ustedes van a hacer un trabajo también de concientización con los ciudadanos en preguntándoles, entonces, cómo llegas a tu decisión, cómo llegas a tu voto, como una reflexión un poco más crítica, que los mismos ciudadanos empiecen a pensar, bueno, tal vez no solo debería basarme en la opinión de mi vecina o en la prensa amarilla, por decir, tal vez tengo que hacer un esfuerzo más grande para buscar información en otros sitios. Entonces, en estos días, en estas semanas, les vamos a mandar la primera encuesta y para quienes quieren hacer parte del pequeño grupo, pequeño focus group, que sean muy bienvenidas. Gracias. Gracias, Catherine. Bueno, Catherine está realizando una investigación aquí en la carrera de periodismo, pero también existe la posibilidad de hacerlo de manera presencial y virtual, ¿verdad, Catherine? Sí, también. Sí. Y es una excelente oportunidad para investigar, sobre todo para profundizar cómo es que se puede formar una identidad ciudadana, ¿no? Siempre en todas las investigaciones de comunicación política o de opinión pública estamos identificando que se requiere una ciudadanía informada. De hecho, el periodismo apunta a ello, ¿no? A ofrecer información a la ciudadanía, pero la ciudadanía no está informada, o cuál es la calidad de la información que tiene la ciudadanía. Entonces, esta investigación lo que permite es profundizar en ello, ¿no? También es una oportunidad para quienes están realizando tesis o investigaciones monográficas o ensayos, digamos, acompañar este proceso, ¿no? Tal vez podrías comentar algo más, Catherine, respecto al producto final de esta investigación, un informe. Vamos a elaborar un informe y con todo su input, ¿no? Con sus nombres, van a estar ahí en el informe. Y en base del informe
vamos a tratar, en eso estoy pensando ahora, vamos a tratar de desarrollar una propuesta, ¿no? Una pequeña propuesta para cumplir, tratar de hacer el primer paso de la idea de un information hub, ¿no? Entonces tal vez en el primer momento no va a ser un espacio físico, pero tal vez una página web, un website, ¿no? Donde todos ustedes podrían contribuir con buena información para los ciudadanos. Entonces estamos haciendo pasos pequeños, pero para llegar a algo más grande. Entonces, sí, tenemos el informe y después una posible propuesta, y eso sería, sí. Así como existe por ejemplo, una ventanilla de servicio público, ¿no? O una información turística, pueda existir un espacio donde los ciudadanos puedan acceder a información respecto a los partidos políticos, respecto a la política gubernamental, ¿no? Respecto a la política ciudadana, por ejemplo, de la sociedad civil, ¿no? Entonces, recuerdo que, Catherine, nos compartiste en la jefatura de la carrera de periodismo un documento de un investigador inglés, ¿no? Sí, justamente, de esta universidad, University College of London. Sí. Claro. Entonces, este investigador ha profundizado respecto a la necesidad de este Information Hub, ¿no? Sí, a raíz del Brexit, de la campaña a raíz del Brexit, sí, que hubo mucha desinformación, ¿no? Sí, fue un desastre total. Y bueno, y esto va a colación con lo que se está llamando media scandals, ¿no? Los medios escandalosos, que también hay toda una línea de investigación respecto a ello. Y cómo es que los medios escandalosos, claro, resaltan el sensacionalismo o todo lo que tiene que ver con el sesgo informativo, y entonces uno dice, realmente los medios están informando, están sesgando la información. Es una excelente oportunidad para ver ello. Nosotros tenemos en la carrera de periodismo de la Ruiz de Montoya un observatorio universitario de medios que nos permite monitorear los medios. Pero esta investigación lo que ofrece es algo más, ¿no? Es cómo se puede ofrecer información para que los ciudadanos, digamos, evalúen, se formen una opinión respecto a la calidad de la democracia también, ¿no? Sí, porque sobre todo es que ustedes todos tienen sus estudios universitarios, ¿no? Y tal vez, y eso les permita entender más, ¿no? Tener las herramientas para entender más, para conocer más, pero hay mucha gente que no han tenido esta oportunidad, pero sí tienen la capacidad de entender, pero tal vez no de leer todo un reportaje de investigación, por decir. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta gente que no han tenido la misma oportunidad, pero que también necesitan buena información sobre su sociedad para poder emitir un voto más informado y crítico, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien. Nosotros somos de la ciudad de Huaraz. Okay, yeah. En la ciudad de Huaraz, bueno, muchas veces pasa que existen comunidades rurales que no tienen acceso a la información como tal, y tampoco tienen acceso a lo que pueden ser, por ejemplo, sitios web. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, para un candidato y tal, poder acceder a ellos, y ellos se dejan llevar mucho por lo que el candidato les puede ofrecer. Exactamente. Entonces, ¿de qué forma podríamos aplicar esto también? Porque me parece una idea maravillosa. ¿Cómo podríamos aplicarlo también para este tipo de comunidades que pueden ser muy vulnerables? Sí, muy buena pregunta, sí, absolutamente. Ahí se podría pensar en algo tal vez más físico, que tienen puntos en días diferentes, paradas en días diferentes, en donde la gente puede acudir y hablar, y también tener un poco como discusiones, deliberaciones, ¿no? Sí, no, muy buena pregunta, y eso es realmente, no solo en Perú, pero en todo el mundo, ¿no? Claro. Eso es absolutamente poder también llegar a esa gente, sí.
Y para ellos la necesidad es aún más grande, ¿no? Ellos viven muchas veces en pobreza, ¿no? Entonces el candidato que dice cualquier cosa, ¿no? Sí, lo van a querer creer, ¿no? Tal vez saben que no es verdad, pero lo van a querer creer. Eso es también la otra cosa, ¿no? Por necesidad, por desesperación. Sí. Encantadísimos de acoger la investigación, de acompañar, y sabemos que como toda investigación, sobre todo si es cualitativa, pues tiene unas características de ser una investigación pues flexible, que se va construyendo en el proceso, ¿no? Ya, sí. Bueno, gracias. Perfecto. Muchas gracias.